Página 24. El cerebro, Dizul y Tattersall, 2012. 1.3. Poco sabes de la Tierra. Compartidos. Derivados. Derivados. Compartidos. Eso es todo lo que sabéis de la Tierra y todo lo que necesitáis saber. Una de esas hipótesis sólidas sobre el mundo es el concepto de evolución. 1,5 siglos después de que fuera propuesta, la evolución sigue siendo la única hipótesis científica que tenemos que realmente predice la organización que observamos en el mundo vivo, a saber, que los organismos se encuadran claramente en un sistema de grupos dentro de grupos que se puede representar mediante un diagrama ramificado, un árbol, en el que las bifurcaciones se repiten. Este modelo se ha corroborado una y otra vez a medida que nuestro conocimiento de la biosfera ha ido creciendo a pasos agigantados. Hoy sabemos que los orígenes de la biología evolutiva moderna se remontan al año 1858, cuando los naturalistas británicos Charles Darwin y Alfred Russel Wallace presentaron sus teorías de la evolución en una reunión de la Sociedad Linneana de Londres. Este acontecimiento histórico apenas fue valorado en aquel momento por el giro decisivo que suponía, pero la publicación un año después de la obra magistral de Darwin, El origen de las especies mediante la selección natural, cautivó al mundo. El propio Darwin calificaba la evolución de descendencia con modificaciones, una forma muy nítida de expresar que todos los organismos vivos, por muy dispares que sean, están relacionados por ascendencia. Esto es lo que da lugar al modelo de naturaleza que acabamos de señalar. Comentario. Antes de Darwin y Wallace, la aparición de la vida se entendía desde marcos religiosos, filosóficos o especulativos, sin pruebas experimentales sólidas. La teoría de la evolución por selección natural fue revolucionaria porque aportó un mecanismo verificable y predictivo para explicar la diversidad y transformación de los seres vivos. Si Darwin hubiera expuesto su teoría en la Edad Media, muy probablemente habría sido condenado como hereje y enfrentado persecución severa, quizá incluso la hoguera, dependiendo del lugar y del momento. La Europa medieval no tenía el marco cultural ni científico para aceptar una explicación naturalista de la diversidad de la vida. Ahora, 2026, hay gente que no cree en la teoría de la evolución, pero sí cree que hay extraterrestres y hasta cree en Santa Claus. ¿Significa que no hemos dejado de ser personas ingenuas? No es que la humanidad no haya avanzado. Hemos construido ciencia, tecnología y marcos críticos impresionantes. Pero la ingenuidad nunca desaparece del todo, porque forma parte de cómo los humanos manejamos la incertidumbre y el deseo de maravilla. La clave está en distinguir cuando una creencia es un símbolo cultural inofensivo, Santa Claus, y cuando sustituye evidencia científica en temas cruciales, evolución, salud, clima. El autor escribe, empezando por la base del árbol que describe este modelo, un único antepasado común da lugar a las 3 ramas principales o dominios de vida, bacteria, archaea y eucaria. Cada uno de estos grandes grupos se diversificó reiteradamente del mismo modo para producir la enorme profusión de subgrupos que vemos en la actualidad. El eucaria, los eucariotas, por ejemplo, consta de numerosos grupos de organismos, a veces de aspecto muy distinto, que sin embargo están unidos por poseer células complejas con núcleos envueltos por una membrana. El núcleo era, desde luego, un rasgo que estaba presente en el antepasado común del grupo. Los eucariotas comprenden, entre otros organismos, todos los animales y plantas, desde las simples criaturas unicelulares pasando por los musgos, plantas verdes, hongos, esponjas, platelmintos, estrellas de mar, tiburones, ranas, serpientes y cocodrilos hasta los ornitorrincos y los seres humanos. A su vez, cada uno de estos y otros grandes subgrupos de eucariotas se subdividen una y otra vez hasta encontrarnos literalmente con millones de especies. Reconocemos la secuencia de las escisiones evolutivas que dieron lugar a esta diversidad casi inimaginable al buscar rasgos derivados, como el núcleo envuelto por una membrana en el caso de los eucariotas, cuya posesión vincula a los diversos grupos y subgrupos. Cualquier aspecto que compartan todos los miembros de un grupo concreto, excluidos todos los demás, deberá su presencia en principio a la herencia de su antepasado común, y será la prueba fehaciente de la unidad genealógica del grupo. Además del núcleo celular, otra característica derivada clásica la constituyen las plumas de las aves, cuyo descubrimiento en ciertos fósiles de dinosaurio en un estado de conservación increíble, nos ha permitido corroborar hace poco la idea de que estos dos grupos están íntimamente relacionados.
Características como esta nos permiten reconocer los límites de cada grupo excluyendo de las especies que no las tienen o que al menos no descienden de antepasados que la poseían. Sirven también para admitir en el grupo a nuevos miembros potenciales a medida que se vayan descubriendo. En cambio, los muchos rasgos primitivos del antepasado común que no eran exclusivos suyos se encontrarán más extendidos de lo que es únicamente el grupo descendiente. De este modo, no se pueden utilizar para determinar la pertenencia a ese grupo, aun cuando todos los miembros del grupo los posean. Así que, si bien una inspección somera de la forma de sus cuerpos nos indicaría casi seguro que un salmón y un pez pulmonado estaban más estrechamente relacionados entre ellos de lo que cada uno lo está con una vaca, del examen resulta que el pez pulmonado y la vaca pertenecen a un único grupo que comparte un antepasado común mucho más reciente del que tiene cada uno con el salmón. El pez pulmonado y el salmón tienen un parecido superficial porque siguen compartiendo el hábitat acuático que ocupaba el ancestro aún más lejano de los tres. La vaca ha llegado a ser tan peculiar en virtud de la adaptación a un entorno completamente nuevo, mientras que el salmón y el pez pulmonado, que se encuentran en ramas independientes del árbol, se mantuvieron relativamente sin cambios. Otros factores que vienen a complicar la comprensión de la geometría del gran árbol de la vida se encuentran cuando los organismos han cambiado tanto durante largos periodos de tiempo que quedan pocos caracteres reconocibles que los unan, o en casos de convergencia en los que criaturas con un parentesco remoto han desarrollado adaptaciones muy similares. Los organismos, pues, poseen rasgos que nos pueden confundir y hacernos pensar que son iguales. Son los que Darwin llamaba analogías. Hoy día los llamamos convergencias o, en la jerga de la genealogía, homoplasias. Estos rasgos aparecen de manera independiente en linajes no relacionados. A modo de ejemplo, pensemos en las alas. Existen muchos tipos de alas entre los animales. De hecho, incluso algunos gametos de plantas pueden planear, flotar en el aire y revolotear. Pero observemos tres tipos de alas de animales: el de las aves, los murciélagos y las moscas. Analogía de las alas de los animales. Un ala de murciélago, un ala de ave y un ala de insecto. Si bien estas estructuras tienen todas la misma función, transporte del animal que las posee por el aire, no derivan de la misma estructura ancestral. De ahí que sean convergencias, u homoplasias, las unas con respecto a las otras. Es muy fácil ver que el ala de la mosca no es igual que el ala del murciélago o del ave. No tiene huesos que sostengan el alerón de tejido que se usa como dispositivo de vuelo, y su musculatura no deriva de las mismas células precursoras que las de los vertebrados, el ave y el murciélago. De modo que podemos decir perfectamente que las alas de la mosca, y desde luego todas las alas de los insectos, no son iguales que las alas de los vertebrados. Las alas de los murciélagos y de las aves son un poco más difíciles de interpretar, pero es bastante fácil ver que no son equivalentes salvo en la función, ya que la disposición de los huesos del ala y su origen a partir de células precursoras son completamente diferentes. De modo que de la observación minuciosa de la estructura de los rasgos podemos hacernos una idea de lo que es igual, y lo que no lo es. La manera más fácil de proceder a determinar el carácter de igualdad es examinar las relaciones de las especies en cuestión e interpretar la evolución del rasgo que llamamos alas, en el contexto de esas relaciones. Está claro que entre las moscas, las aves y los murciélagos, la relación entre aves y murciélagos es más estrecha, quedando las moscas como las excluidas. Cuando nos fijamos solo en estos tres tipos de organismos, vemos que tener alas es una buena característica definitoria. Pero la verdad es que existen millones de especies, insectos la mayoría, que deberíamos añadir a este árbol más pequeño. Y si lo hacemos, nos damos cuenta de que el simple hecho de tener alas ya no define nuestro grupo mosca-ave-murciélago. Esto se debe a que existen muchas criaturas que están más estrechamente relacionadas con los vertebrados que no tienen alas, como los erizos de mar o las estrellas de mar. En consecuencia, lo que mejor explica las alas de los insectos es que aparecieron de forma independiente en el antepasado común de los insectos alados. Luego, podemos observar el modelo de las alas de las aves y los murciélagos. Las aves son un subgrupo de dinosaurios que casualmente tenían alas. Los murciélagos, en cambio, son mamíferos, y lo más seguro es que el antepasado común de los dinosaurios y los mamíferos no tuviera alas. Solo tenemos que mirar los marsupiales y los mamíferos primitivos para darnos cuenta de que estas especies no tienen alas, y así la cadena del antepasado común se rompe,
lo que significa que la aparición de las alas en las aves fue independiente de aquello que definimos como alas en los murciélagos. Comentario. Los depredadores tienen los ojos al frente, y los herbívoros a los laterales de su cabeza. Si fuese al revés, todos se hubieran extinguido. El humano tiene los ojos al frente, entonces es un depredador. ¿No es así? Los humanos tienen ojos al frente, lo que favorece la visión estereoscópica y la percepción de profundidad. Esto se relaciona con nuestro origen como primates arborícolas, que necesitaban calcular distancias al saltar entre ramas, más que con ser depredadores directos. Evolutivamente, los humanos no son depredadores especializados como los felinos o las aves rapaces. Somos omnívoros oportunistas y carroñeros. Cazamos, recolectamos y cultivamos. Nuestra ventaja no fue solo la visión, sino el uso de herramientas, cooperación social y lenguaje, que nos permitió cazar y defendernos de manera más eficaz que otros animales. Si los herbívoros tuvieran ojos al frente y los depredadores a los lados, la dinámica ecológica sería distinta, pero no implicaría automáticamente la extinción de todos. La evolución adapta a cada especie a su nicho. Lo que importa es la función adaptativa de los rasgos en su entorno, no una regla fija. Conclusión. Tener los ojos al frente no convierte automáticamente en depredador. En humanos, esa característica está más ligada a la vida en los árboles y a la necesidad de calcular distancias, y luego se convirtió en ventaja para la caza y el uso de herramientas. Somos omnívoros con rasgos de cazadores y recolectores y hasta animales carroñeros, más complejos que un simple depredador. Página 28.